Yo y mi hermano somos gemelos. No de esos idénticos que confunden a todo el mundo, pero nacimos el mismo día, lo que siempre ha sido motivo de bromas en la familia. 2 por el precio de 1, solía decir mi papá en broma. Cuando nuestros padres se separaron, teníamos alrededor de 10 o 12 años. No recuerdo exactamente la edad, pero sé que éramos muy jóvenes. Lo suficientemente jóvenes para no entender del todo lo que estaba pasando, pero lo suficientemente grandes para sentir que algo estaba mal. Una casa que antes estaba llena de risas y charlas se convirtió en un lugar extraño, medio vacío. La separación marcó nuestras vidas de una manera que, en aquel entonces, ni siquiera podía imaginar. Mi nombre es Joana y mi hermano gemelo, Lucas, y yo éramos inseparables, al menos hasta aquel día. Mis padres se separaron. Fue algo que nadie esperaba, ¿sabes? Mi mamá se enamoró de otro hombre y decidió irse, a vivir fuera de Brasil. Quiso que fuéramos con ella, pero yo no pude. Mi corazón sabía que mi lugar estaba al lado de mi papá. Él siempre fue el tipo de persona que resuelve todo, cuida de todos y te hace sentir seguro solo por estar cerca. Y eso fue lo que hizo. A pesar de que el mundo se desmoronaba, dejó todo para quedarse conmigo. Veía cómo intentaba ser fuerte, pero detrás de esa sonrisa, sabía que también estaba sufriendo. Renunció a tantas cosas. Noches de sueño, amistades, incluso a su vida personal, solo para cuidar de mí. Se aseguraba de mostrarme que, a pesar de todo el caos, yo era su prioridad. Y así, entre cenas improvisadas y tardes viendo películas viejas en la sala, nuestro vínculo creció de una manera que nunca imaginé. Me enseñó que el amor puede ser simple y profundo al mismo tiempo. No sé cómo habría pasado por todo, eso sin él. Pasaron los años y me acostumbré a ser solo yo y mi papá. Creamos una rutina cómoda, hasta que, a los 18 años, Lucas decidió volver a Brasil. Aún recuerdo el día en que apareció en la puerta de casa con sus maletas. Mi papá se quedó paralizado por un instante, pero luego sonrió de tal manera que parecía que iba a explotar de felicidad. Ver a mi hermano de nuevo fue una mezcla de alegría y extrañeza. Estaba diferente, más alto, con otro acento, pero seguía siendo el Lucas que conocía. A pesar del tiempo y la distancia, parecía que nada había cambiado entre nosotros. Mi papá, siempre tan generoso, decidió marcar ese reencuentro de una manera especial. Nos llamó a conversar en la sala y dijo con la voz llena de emoción: «Ustedes son todo para mí. Sé que no puedo volver el tiempo atrás, pero quiero darles algo que ayudará en su futuro». Fue entonces que nos contó sobre el regalo. Pagaría la autoescuela para los dos y después nos daría un coche a cada uno. Me quedé sin palabras y Lucas lo miró como si no pudiera creerlo. Pero mi papá estaba serio. Quería darnos más que cosas materiales. Quería que tuviéramos independencia, un futuro y, sobre todo, algo que nos conectara aún más como familia. Ese gesto no era solo sobre coches o cursos. Era sobre mostrar que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, aún creía que podíamos ser una familia de nuevo, a nuestra manera. Con nosotros más grandes y la vida empezando a encajar, mi papá decidió que era hora de pensar en él también. Fue entonces que apareció en casa con una novedad. Estaba saliendo con alguien. Nunca lo había visto tan emocionado. Hablaba de ella, Livia, con un brillo en los ojos. «Es joven, llena de energía. Traerá ligereza a mi vida», decía. Y al principio, realmente pensé que eso podría ser cierto. Ella era bonita, habladora, y sabía cómo conquistar a las personas a su alrededor. Pero, poco a poco, empecé a sentir que había algo extraño. No era fácil de explicar, era más una intuición. Livia parecía estar más interesada en la casa, en el estilo de vida, que en mi papá. Comenzó a sentirse muy cómoda, como si todo eso le perteneciera. La forma en que trataba a las personas también llamaba la atención. Notaba miradas de desdén hacia los empleados, respuestas groseras y una actitud que no combinaba con la generosidad que siempre había definido nuestro hogar. Pero lo que realmente me dejó desconfiada fue la manera en que actuaba cerca de Lucas. Era algo sutil,
casi imperceptible, pero sentía que había una tensión extraña en el aire. Claro, no quería ser apresurada, así que decidí observar, pero en el fondo ya sabía que eso no terminaría bien. Con el paso de los meses, Livia comenzó a sentirse dueña de la casa. Era como si hubiera asumido el control de todo. Mudaba cosas sin preguntar, daba órdenes a los empleados e incluso actuaba como si yo y Lucas fuéramos visitas. Eso me empezó a dejar con una inquietud, pero mi papá parecía no darse cuenta. Veía cómo manipulaba a mi papá, siempre pidiendo regalos caros o inventando historias emocionantes para justificar las cosas que quería. Una nueva bolsa, una joya, hasta viajes. Todo parecía ser poco para ella. Mi papá, con ese corazón tan grande, hacía lo posible por complacerla, creyendo que estaba viviendo un cuento de hadas. Pero lo que realmente me incomodaba era la manera en que se comportaba con Lucas. A veces eran miradas demasiado prolongadas, otras, bromas o toques innecesarios. Yo lo veía, pero no quería creerlo. Pensaba que podía ser cosa de mi cabeza, así que decidí quedarme al margen, por ahora. Sin embargo, algo me decía que debía estar atenta. Sabía que, si Livia no era quien decía ser, mi papá merecía saberlo. Y más que eso, él merecía a alguien que lo amara de verdad, no a alguien que estaba ahí por interés. Sabía que algo no estaba bien. Era como un rompecabezas que no encajaba, y mi intuición no me dejaba en paz. Así que un día, tomé valor y decidí descubrir la verdad. Fue una tarde en que Livia olvidó su celular en la sala. Mi corazón estaba acelerado, pero respiré hondo y abrí los mensajes. Allí estaban, conversaciones sospechosas. Algunas parecían inocentes a simple vista, pero otras tenían un tono que no podía ignorar. Me quedé leyendo, tratando de entender, hasta que vi un nombre que hizo todo detenerse. Era Lucas. No quería creerlo. Leí los mensajes varias veces, como si de alguna manera pudieran cambiar de significado. Pero no cambiaron. Las palabras estaban ahí, claras como el día. Tenían un romance. En ese momento, parecía que el suelo se había desvanecido. Mi cabeza giraba y 1.000.000 de preguntas me invadieron. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo Lucas, mi hermano, tuvo el valor de traicionar la confianza de nuestro papá? No sabía qué hacer. Era un secreto demasiado pesado para cargar sola, pero tampoco estaba segura de cómo decirlo sin destrozar nuestra familia de una vez. Pasé días intentando encontrar la respuesta correcta, pero, en el fondo, ya sabía. Mi papá necesitaba saber. Él merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Después de descubrir todo, mi mente se convirtió en una tormenta. Caminaba por la casa de un lado a otro, tratando de entender qué hacer. Por un lado, estaba mi papá, que siempre había estado conmigo, que sacrificó tanto por mí. Por otro, Lucas, mi hermano, mi gemelo, que había crecido y que nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Por la noche, apenas dormía. Revivía escenas de nuestra infancia, los momentos en que reímos juntos, los instantes de complicidad, pero cada vez que miraba a mi papá, sonriendo sin imaginar lo que estaba sucediendo, mi decisión se volvía más clara. Hablé con algunas personas cercanas, buscando consejos, pero, en el fondo, ya sabía cuál era mi deber. Mi papá siempre había estado a mi lado, siempre había puesto nuestra felicidad por encima de todo. Ahora era mi turno de hacer lo mismo por él, por más difícil que fuera. No sabía cómo reaccionaría, pero sabía que, si no decía nada, estaría traicionando su confianza tanto como los otros. Era una verdad amarga, pero necesaria. Con el corazón pesado, decidí que era hora de enfrentar la situación. No sería fácil, pero mi papá merecía conocer la verdad. Elegí una noche tranquila para hablar con él. Esperé a que terminara de cenar, como siempre hacía, y me senté con él en la sala. Mi corazón latía con fuerza, pero respiré hondo y comencé. Papá, necesito contarte algo. Algo que te va a doler, pero que necesitas saber.
Él me miró confundido, pero esperó, como siempre, con esa paciencia que lo caracteriza. Le entregué el celular de Livia, con los mensajes abiertos. Mis manos temblaban mientras explicaba lo que había descubierto. Dije todo, sin rodeos, porque él merecía la verdad completa. Mi papá se quedó en silencio. No levantó la voz, ni hizo ninguna pregunta. Simplemente miró la pantalla, los mensajes, y luego bajó la cabeza. Ver el dolor en sus ojos fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Sabía que, en ese momento, su mundo se estaba desmoronando. Después de unos minutos, se levantó, me dio un abrazo y dijo: «Gracias por decírmelo. Necesitaba saberlo». Al día siguiente, llamó a Livia para hablar. Fue firme, directo, y terminó la relación sin dudar. No hubo escándalo, gritos ni discusiones. Mantuvo la dignidad de siempre, a pesar de tener el corazón destrozado. En cuanto a Lucas, mi papá lo llamó para una conversación seria. Le dijo que lo amaba, pero que no podía seguir conviviendo con él en casa. Le pidió que regresara a vivir con nuestra madre. No fue una ruptura definitiva, pero quedó claro que las cosas nunca volverían a ser como antes. Ver a mi familia fragmentarse fue doloroso, pero mi papá fue claro. A veces, necesitamos tomar decisiones difíciles para protegernos a nosotros mismos. Me mostró, una vez más, la fuerza y la dignidad que tanto admiraba en él. Después, de todo, la casa se volvió más silenciosa. Durante algunos días, parecía que el vacío iba a devorarnos, pero mi papá, con esa fuerza que siempre admiré, comenzó a reconstruir su vida. Una noche, mientras tomábamos café en la terraza, me dijo: «Joana, necesito un tiempo para mí. No voy a renunciar al amor, pero ahora quiero aprender a ser feliz solo». Lo miré con tanto orgullo que mis ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado por tanto y aún podía mirar hacia adelante, con esperanza. Mi papá siempre ha sido así. Alguien que transforma el dolor en aprendizaje, que avanza, con el corazón lleno de amor, a pesar de todo. A partir de ahí, comenzó a hacer cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Volvió a tocar la guitarra, algo que le encantaba en su juventud. Empezó a caminar en el parque todos los días por la mañana, e incluso se inscribió en un curso de cocina. Se estaba redescubriendo, y yo estaba allí, a su lado, viendo a ese hombre increíble renacer. Por mi parte, aproveché ese momento para reforzar lo que él significaba para mí. Una noche cualquiera, me senté a su lado en el sofá y le dije: «Papá, solo quiero que sepas que soy quien soy hoy por tu causa. Me enseñaste lo que es el amor, el coraje y la dignidad. Y siempre estaré aquí por ti, así como tú siempre has estado por mí». Él sonrió, me abrazó y dijo en voz baja: «Vamos a estar bien, Joana. Siempre lo estaremos». Y sabía que era verdad. Ese vínculo, tan fuerte e inquebrantable, solo se había vuelto más profundo después de todo lo que enfrentamos. Mi mayor deseo ahora era que, en el momento adecuado, encontrara a alguien que lo amara de verdad. Alguien que viera en él lo que yo veía todos los días. Un hombre que merecía ser feliz. Si alguna vez has pasado por algo parecido y quieres que tu relato sea contado aquí en nuestro canal, déjanos un comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.